Sin duda alguna, una de las civilizaciones que más da de qué hablar es la civilización maya. De hecho, ellos tienen algunos secretos y cosas que con el pasar del tiempo se han ido descubriendo. De hecho, la gran mayoría de esa civilización y todos sus avances tecnológicos, numéricos, escritura, están perdidos todavía en la selva y todavía se desconoce el verdadero alcance. Vamos a hablar de 10 situaciones que los mayas eran curiosos, por así decirlo, en el sentido de que hasta el día de hoy no hay como una explicación lógica de cómo pudieron realizar. Y en primer punto vamos a hablar de las pirámides, que en realidad eran sitios sagrados, y una en especial es la pirámide de Kukulcán, en el cual se ve con la caída del sol en ciertas temporadas del año como una especie de serpiente va rondando y bajando por las escalinatas hasta convertirse en algo sumamente sorprendente. Ellos también hicieron pirámides en honor al ciclo de Venus. Venus era el que regía su calendario, por así decirlo, su ciclo de vida era de Venus, y por lo tanto hay sitios donde hay lugares astronómicos o un reloj astronómico donde coincidían los solsticios y la posición de Venus. Como segundo punto podemos hablar acerca de que había un animal que a ellos les daba mucho temor. Ellos lo respetaban mucho y pensaban inclusive que era una divinidad o un semidios. Estamos hablando del pavo real. El pavo real era considerado por los mayas como un elemento, un animal que había descendido hacia su planeta o hacia sus tierras y que tenía dones divinos. De hecho, ellos tenían mucho temor de hacerle daño, inclusive no lo ingerían en sus alimentos y lo trataban casi como un semidios. Y cuando abrían sus alas y sus plumajes hermosos, se veía como una especie de ojos, y decían ellos que ese pavo real estaba habitado por muchos seres y cada ojo de esos representaba un ser del inframundo. Como tercera curiosidad podemos hablar acerca de los famosos niños azules. Y esto es interesante porque en algunas películas hemos visto nosotros cómo han sido representados. Cuando iban camino hacia la pirámide para ser ejecutados o para ser ofrendados al dios Sol o a la luna, o para poder traer cosechas. De hecho, se hizo una investigación científica acerca de las osamentas que se han encontrado de estas personas que fueron sacrificadas por los rituales mayas, y se dieron cuenta que la edad oscilaba entre 3 y 11 años de edad. Así que cada vez que ellos invadían o cada vez que hacían guerra con otros pueblos, ellos básicamente secuestraban a los niños y los daban en sacrificio. Y se los pintaba de color azul. Y qué coincidencia que también en Egipto, por ejemplo, hay un dios, Amun-Ra, que también está caracterizado por su piel azul o tonalidad azul. El 80% de las personas que eran sacrificadas en tributos por los mayas eran lastimosamente niños, y que iban y caían y sus cuerpos eran enterrados en un cenote. Y muchas investigaciones científicas se han preguntado el por qué desaparece la cultura maya, y es que los cenotes eran básicamente sus pozos de agua natural donde ellos bebían agua y la usaban para todas sus necesidades. Sin embargo, al depositar muchos cadáveres ahí, el agua se fue contaminando, y se dice por parte de los estudios científicos que pudo haber una gran epidemia que devastó en ese momento la civilización maya. Como cuarto punto podemos hablar de los libros, que en realidad se los conoce con el nombre de códices. Los códices eran como dibujos, eran gráficos que hablaban acerca de toda la vida de esta singular civilización. De hecho, con la llegada de los españoles, hay un día especial que se prende fuego a todos estos códices, y se habla de que ahí comienzan las verdaderas turbas y el verdadero enfrentamiento entre españoles y mayas, porque habían quemado toda su historia, de los cuales solo se salvan pequeños códices, y entre los más famosos encontramos el Códice de París, el Códice de Dresde y el Códice de Madrid.
El códice de Dresde es interesantísimo porque básicamente es una carta astral, es una carta astronómica donde convergen todas las posiciones de los planetas, las estrellas, y es algo curioso porque ellos no tenían telescopios en aquella época. Sin embargo, con mucha precisión lograron establecer todo este tipo de conjunciones astronómicas. Como quinto punto, pues tenemos el famoso calendario maya, que se puso de moda porque se decía en las redes sociales y en Voz Populi que el 21 de diciembre de 2012 iba a ser el fin del mundo y que estaba pronosticado en el calendario maya, cuando eso en realidad fue una corriente incorrecta, porque era básicamente la terminación del calendario de cuenta larga, que corresponde a 5.125 años. Y lo que decían los mayas es que el 21 de diciembre del 2012 terminaba un ciclo planetario y comenzaba de cero un nuevo ciclo planetario. Eso es básicamente lo que se decía en ese entonces. Y obviamente pues ya el calendario maya no solamente era para regir como nosotros medimos el tiempo, sino que ellos tenían calendarios de cuenta corta también y otros subcalendarios dentro de esa rueda cósmica que marcaba tiempos de cosecha, tiempos de prosperidad, tiempos de recoger la cosecha, e inclusive tenían los solsticios y la posición de las estrellas, lo cual regía toda su vida. Como sexto punto, algo interesante es que los mayas realizaban el alargamiento de las cabezas de los niños. Obviamente este alargamiento era como una especie de querer parecerse a dioses o a semidioses que ellos tenían conocimientos de que fueron los que crearon la cultura maya. También hay otra corriente que habla que ellos tenían como alimento sagrado la mazorca o el maíz, y querían que los niños, principalmente los hijos de los nobles en aquel entonces, tuvieran esa forma alargada para diferenciarse del pueblo y de los guerreros. Obviamente cuando eran muy pequeñitos les ponían 2 tablas en la cabeza con sogas, les amarraban y de esa forma iban moldeando o iban desfigurando el cráneo. Actualmente se puede encontrar en muchos museos mexicanos estos tipos de cráneo, e igual acá en el Perú, en la zona de Paracas, también se utilizaba mucho el alargamiento de las cabezas. Y en Egipto también el dios Akenatón, el faraón Akenatón, si vemos nosotros en las estelas que están grabadas en Egipto, se ve que también tenía una extraña forma en su cráneo, como que se hubiera sido alargado por algo. Lo otro es la conexión con espíritus. Básicamente ellos hablaban siempre del mundo espiritual, y entre esos pues tomaban ciertas bebidas, ciertos brebajes para poder alcanzar esa conexión con el mundo onírico o el mundo espiritual. De hecho, ellos crean una bebida a base de miel y ciertas hierbas que en realidad son alucinógenos, y eso los llevaba a poder hablar con espíritus, inclusive con sus dioses, semidioses. Pero lo interesante o lo extraño de esto es que no lo ingerían por la boca, porque eso les producía resacas al día siguiente, dolores de cabeza, y muchos de ellos eran nobles y guerreros que querían. Entonces lo hacían por vía rectal. Inclusive en el Museo de México hay muchas estatuillas todavía que se ve cómo se ponían esta bebida alta en grado alcohólico, y que al final pues no les producía básicamente el mismo problema que si lo ingerían por la boca. Otro de los puntos importantes es que tenían muchos secretos estos mayas, escondieron muchos secretos, escondieron mucho de las curaciones que hacía. Inclusive hasta el día de hoy hay muchos curanderos en la zona de México que son descendientes de maya y que hacen las famosas operaciones psíquicas. Y ahí podemos recordar a la famosa Panchita, que era la sanadora psíquica que en algún momento conoció Jacobo Greenberg y que obtuvo todos sus conocimientos. Al día de hoy, pues en México existen muchos curadores psíquicos que pueden abrir la piel y curar psíquicamente sin necesidad de anestesia o solamente con el poder de sus manos.
Eso pueden encontrar muchos videos que están por parte de científicos en internet y que hasta el día de hoy causa una sorpresa extraordinaria. Como 9 también tenemos la escritura extraña. De hecho, ellos escribían, o la forma de leer los pictogramas que ellos hacían era de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, pero son tan complicados que son comparados inclusive con la escritura sumeria y babilónica y la cuneiforme. De hecho, una investigadora rusa fue la primera que comenzó a ver cómo podía descifrar todo este tipo de situaciones, hasta que hasta el día de hoy lastimosamente quedan pocos códices y no hay mucha información acerca de lo que se puede encontrar. Pero sí ya se ha descubierto en la zona de Michoacán una nueva pirámide que hasta el día de hoy se la conoce como la más grande, que alcanza más allá de los 329 metros de altura y estaba básicamente tragada por la selva, y poco a poco los científicos han ido desentrañando acerca de eso. Así que pasarán muchos años hasta saber en verdad qué contiene esa nueva pirámide. Y esa pirámide pues se la conoce como la pirámide de Tonina, y hay muchas historias acerca de eso porque ya están grupos de investigadores viendo si es que ahí se pueden encontrar grandes artefactos. De hecho, los artefactos que ellos usaban, se dice que ellos quedaron en la edad de piedra porque todos los artefactos eran de piedra. Sin embargo, ellos no llegaron a conocer ningún metal, pero sí tenían materiales en roca que eran tremendamente fuertes, inclusive la obsidiana, que debe ser el elemento que supera en corte o en filo a cualquier bisturí moderno de la actualidad. Entonces ellos sí tenían de hecho herramientas hechas con piedras, pero sabían el poder y la dureza de cada piedra. Y una de las cosas más sorprendentes es que en México existe algo que se llama el pozole. El pozole, que es una sopa muy antigua que dicen que es traída de los mayas, pero se ha descubierto, y por los testimonios orales de las personas que son descendientes de mayas y por las excavaciones que se han hecho en las grandes ollas en las cuales ellos se servían grandes banquetes, que había restos humanos dentro de esas ollas. Entonces, llegaron a la conclusión, y hasta ahorita ya es casi un hecho, que cada sacrificio que hacían de niños y principalmente de guerreros, ellos lo cocinaban, y de ahí nace el famoso pozole. Y básicamente en las dentaduras y en las partes dentales se ve que ellos practicaban casi el canibalismo. Y otra de las situaciones más interesantes es que ellos se perforaban las orejas, hacían grandes huecos o cavidades, y eso daba más estatus, era como símbolo de la realeza. Y hacían una práctica interesante de ponerse piedras preciosas en los dientes, lo cual era muy doloroso para la época, ya que no existía la anestesia, y tal vez por eso tenían que consumir mucho alcohol para aguantar el dolor. Y con este pequeño detalle terminamos lo que es este misterio de la cultura maya. Y es que mientras más tenías los ojos casi como mirando hacia un solo punto, eras de mayor estatus. Por eso a los niños se les ponía como un objeto para que desde pequeñito ellos vayan viendo ese punto y tuvieran esa deformación ocular. Básicamente eso les daba a ellos una conexión espiritual con el dios Sol de aquella época. Así que eso es lo que podemos hablar de estas maravillosa civilización maya, e inclusive pueden ver películas actualmente, una que hizo Mel Gibson, que detalla al pie de la letra todo lo que hemos comentado, y la pueden ver. Así que no se pierdan los próximos capítulos, que vamos a traer más acerca de otras civilizaciones que han causado tremendamente curiosidad en el ser humano moderno.